Buenas tardes chicos, en este momento vamos a empezar nuestra clase y vamos a hablar de la deriva genética como una de los mecanismos de la evolución. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la deriva genética? La deriva genética es una fuerza evolutiva que actúa junto con la selección natural, cambiando las características de las especies en el tiempo y así creando una nueva especie. El cambio aleatorio en la frecuencia de los alelos de una generación a otra. ¿Qué implica la deriva genética? Implica la pérdida de una especie y puede suceder por la muerte de individuos o por la salida de ellos de un territorio. Puede ocurrir en poblaciones pequeñas y la causa puede ser al azar, puede ser por cualquier causa. Simplemente encontrar un mejor alimento en otro lado, o les gustó más un territorio, o alguien llegó a vivir al territorio donde estaban y ay no, mejor nos vamos, cosas así. Entonces eso hace que disminuya en la diversidad genética. Aquí vemos un ejemplo en diferentes generaciones. En estas mariposas vemos que hay 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 mariposas en la generación 1, en las cuales podemos ver 2 mariposas con alas blancas, mientras que en la generación 2 solamente vamos a encontrar 2, 4, 6, 8, 9 con alas café y una con alas blancas. Y si vamos para la generación 3 ya no vamos a encontrar ninguna de estas mariposas con alas blancas. Eso quiere decir que esta especie se ha perdido. Vamos a hablar entonces de algo conocido como el efecto fundador. El efecto fundador es cuando una pequeña muestra de la fundación de la población original se retira y coloniza una nueva zona, donde no existe o donde no había nunca antes esta especie. Sobre esta pequeña fracción de la población se incidirá la deriva genética. ¿A qué se refiere? Entonces miren qué pasa. Esta es la población y de la población total aquí se fueron unos cuantos, aquí se fueron unos cuantos y aquí se fueron unos cuantos. Entonces al territorio donde se fueron, aquí estos van a crear una nueva especie, estos van a crear una combinación de las dos y estos van a crear una nueva especie por aparte. ¿Listo? Vamos a hablar entonces de lo que sucede con el cuello de botella genético. Se le llama cuello de botella porque es la forma más fácil como de explicarlo, porque es como si todos los individuos de una población estuvieran dentro de una botella y los ejemplarizamos con pequeñas bolitas de diferentes colores. ¿Listo? Entonces, están las bolitas verdes, están las bolitas amarillas y están las bolitas azules. Las bolitas verdes hay muy poquitas, prácticamente no, ni siquiera las vemos. Mientras cuando esta población pasa de un lado al otro, esto provoca un alza en la mortalidad. Eso quiere decir que miren lo que está pasando. Cuando salen en este individuo, estos individuos que salieron mayor número de individuos de color azul, por ejemplo. ¿Listo? En la botella primero, si al caso alcanzamos a ver unos 2 o 3 individuos de color verde, la mitad de azules y la mitad como de amarillos. Pero cuando salen por el cuello de botella, salieron únicamente 2 amarillos, no salió ninguno verde y el resto fueron azules. ¿Qué pasa? La mayoría entonces de los que van a quedar luego en la botella van a ser azules. Si vamos a mirar más generaciones más adelante, van a irse perdiendo los amarillos. A eso se refiere el cuello de botella. Vamos a ver entonces en este ejemplo. En este ejemplo estamos viendo el cuello de botella. Hay 3 ranas rojas, 2 ranas verdes y 2, 4, 5 ranas de color verde claro. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las que mayor probabilidad tengan de pasar ahí? Uno, las que están más cercanas al cuello de botella
que serían estas, y 2, o sea, si acaso pasan más fácil estas y esta verdecita si acaso. Pero esta verdecita pues va a tener menos posibilidades de tener hijos con ellas, entonces en el cuello de botella van a quedar sobre todo las ranas de color verde claro o amarillo. ¿Listo? Aquí estamos viendo otro ejemplo, la población original. Este era lo mismo que yo les decía. Aquí se notan un poquito, por ejemplo, lo están colocando con el ejemplo con bolitas blancas, bolitas azules y una que otra bolita de color amarillo. Cuando salen en el cuello de botella, las que más van a salir, por ejemplo, son las bolitas de color azul. Entonces la población final o la nueva población van a ser de color azul. Vamos a ver entonces aquí otros ejemplos de la deriva genética. Recordemos, deriva es como derivación, o sea que sale de una especie para transformarse en otra. Aquí vemos el elefante marino del norte. Se dice que ellos sufrieron un cuello de botella genético intenso entre los años de 1820 y 1880 con un proceso de deriva genética después de estos años. En la actualidad estas focas tienen unos niveles muy bajos de variación genética, o sea, la mayoría de especies que habían murieron y solamente quedó una especie que fue la que más se fortaleció. Aquí vemos el ejemplo de la gaviota argentea. Argentea es porque tiene unos visos más o menos de color plateado que se pueden ver en la ciudad de Cádiz, en España, y ella presenta como una especie de manchitas café. ¿Listo? Pero si nosotros vamos a ir mirando las otras variedades de gaviotas, ya cuando llegan por ejemplo, ciudades como, bueno, como Sudamérica y todo esto, incluso para el Asia, ya se ve totalmente blanca. Bueno, en Asia se ve ya más o menos con manchitas cafés, en América se ve totalmente blanca. Y en cambio en esta ciudad se pueden encontrar entre las dos especies, entre la blanca y entre la moteada. Entonces, miren, aquí podemos ver la blanca y la moteada al mismo tiempo, ¿listo? Y las dos son gaviotas. ¿Listo, chicos? Bueno, espero que hayamos comprendido el tema acerca de la deriva genética. Cualquier cosa, con mucho gusto me pueden preguntar a mí, a su teacher Jane. Los quiero mucho y buena suerte.